Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprendo en Casa relacionado con la semana 34, día 2, curso de Ciencias Sociales para el tercer año de secundaria. Seguimos trabajando en la misma competencia, construye interpretaciones históricas y el mismo tema relacionado con la situación de la mujer en el Perú colonial entre los siglos XVII y XVIII. Continuando con la información acerca de este tema, revisaremos algunas otras fuentes de información más. Entre ellas, este texto de Bustamante, que en el año 2019 publica un libro titulado Matrimonio y Violencia Doméstica en Lima Colonial. Entre otras ideas, este texto menciona que pese a que la legislación o las leyes coloniales no mencionaban que el marido pueda disciplinar o castigar físicamente a su mujer, la doctrina jurídica, es decir, en el juicio, se justificaba tal acción. El uso de la violencia física y verbal como medio para disciplinar a la esposa fue una acción legítima y legalmente posible si el castigo era moderado y tenía fines correctivos. Pero también hubieron algunas mujeres que rechazaban esta situación, algunas de las cuales reclamaban por su rol de esposas sujetas a derechos por su papel de compañeras. En el siglo XVIII aumentaron estos problemas a nivel legal a través de litigios matrimoniales. Y en el siglo XIX ya se empezó a incluir el divorcio eclesiástico, es decir, de la iglesia, y esto se convirtió en una expresión de lucha. Por otro lado, el autor Guardia afirma que muchos de estos juristas o abogados se empeñaron en mostrar a las esposas como compañeras merecedoras de respeto y protección, denunciando e impugnando los maltratos que éstas recibían, tanto porque quebrantaban el orden que, fundado en el amor, debía reinar en las familias. En realidad, la idea de la lucha por sus derechos inició desde la conquista, ya que el derecho a la tierra y el ser consideradas cacicas aparece en juicios e investigaciones de la campaña de extirpación de idolatrías. En España, Josefa Amari Borbón publicó un libro en el año 1786 que era un discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. Ella advertía que la gran trampa de la educación femenina es que desde la infancia la orientaba al cuidado de su belleza con la intención de agradar a los hombres y a la sociedad. En la actualidad, el Perú tiene una política nacional de igualdad de género a través del Decreto Supremo número 008/2019, en el que se manifiesta que la discriminación contra las mujeres es de carácter estructural y de género, encontrándose profundamente arraigada en las actitudes tradicionales, prácticas institucionales y en la sociedad. La distribución desigual del poder entre hombres y mujeres origina patrones socioculturales discriminatorios arraigados y tolerados socialmente. Los hombres han asumido el poder de la totalidad de las instituciones y se generaron construcciones socioculturales de lo femenino y lo masculino, que se expresan en lo que se determina como roles, espacios y atributos de género. En otras palabras, nuestra historia ha determinado ciertas conductas y pensamientos que hoy tenemos respecto a lo femenino y masculino. Entre ellas las ideas de roles de género, que es el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad acerca del comportamiento femenino o masculino. Se suele identificar a las mujeres como madres cuidadoras y a los hombres los proveedores económicos y jefes del hogar. Otra idea errónea es acerca de los espacios que se atribuyen en razón del género. Lamentablemente se suele asociar los espacios abiertos a lo masculino y el espacio privado a lo femenino. También se han atribuido características o atributos de personalidad, asociando lo femenino a la emoción, la delicadeza, el sacrificio y la renuncia, y lo masculino a la fuerza intelectual y competencia. Se espera que para el 2030 se reduzca la discriminación estructural que afecta a las mujeres. También tenemos la ley número 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En el artículo 9 se menciona que las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen el derecho a la vida libre de violencia, a ser valorados y educados. También hay muchas entidades que destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos. Y la actividad del día 2 es redactar un texto argumentativo en el que expliques cuál era la situación de la mujer en la colonia, o también denominado orden colonial hispanoamericano entre los siglos XVII y XVIII. Para ello tenemos que analizar y utilizar diversas fuentes comparando la información que proveen sobre este tema de la situación de la mujer en la época colonial. Debemos utilizar los textos redactados en las actividades anteriores, tomar una postura para sostener sobre cómo fue el trato a la mujer en el Perú colonial,
indagar y explicar los cambios y permanencias de la situación actual de la mujer en el Perú. Como sabes, todo texto argumentativo parte de una pregunta. La pregunta es, ¿cómo fue la situación de la mujer en el orden colonial hispanoamericano entre los siglos XVII y XVIII? La respuesta vendría a ser la postura. Por ejemplo, mi postura sería: el trato de la mujer ha sido injusto. Los argumentos serían las razones por las cuales tengo esta opinión principal. Yo pienso que el trato de la mujer fue injusto porque su rol en el matrimonio y en el hogar muestra un trato desigual respecto al hombre. La educación les era limitada y sufrieron de violencia que era permitida en la época. Tomando en cuenta estas ideas, redactaremos nuestro texto argumentativo. Lo he titulado La situación de la mujer en el Perú colonial. Debajo del título colocamos el nombre del autor, en este caso nuestro nombre, y empezamos con el primer párrafo de introducción. Las sociedades y las relaciones que existen entre sus actores van cambiando a lo largo de los años. Eso no ha sido la excepción para las mujeres en el Perú colonial, específicamente entre los siglos XVII y XVIII. Esta época se caracterizaba por ser, colocamos algunos datos, lamentablemente este contexto permitió un trato injusto de la mujer. Aquí estoy colocando mi postura. Luego pasamos con nuestro primer argumento relacionado con el matrimonio y hogar. En primer lugar, su rol en el matrimonio y en el hogar muestra un trato desigual respecto al hombre. Las mujeres, y aquí describo cómo es la situación de las mujeres, tal como lo menciona el autor Rosas. Por cierto, todo el contenido del texto ya lo hemos elaborado desde que ha seguido la estructura, videos o explicaciones que he hecho previamente. Por ejemplo, el día 1 de la semana pasada tratamos acerca de la mujer en el matrimonio y en el hogar. Entonces las ideas básicamente ya están hechas, solamente hay que organizarlas de tal manera que tengan sentido con nuestro texto argumentativo. En ese video se explicó acerca de este párrafo respecto al matrimonio y cómo citar a Rosas. También en ese mismo texto citamos a Manarelli, tomando en cuenta la idea de la intervención de la iglesia. Simplemente lo que hacemos es esa información colocarla en este párrafo, ya que aquí trataremos de cómo era la situación de la mujer respecto a su matrimonio. Y esto sucedía ya que lamentablemente esta injusticia fue originada desde el pensamiento de la iglesia, como afirma Manarelli, y este es el párrafo que elaboramos ese mismo día. Al costado de los párrafos te dejo el número de semana y el número de día para que puedas guiarte y saber en qué clase trabajamos respecto a ese tema. Pasamos a nuestro segundo argumento relacionado con la educación. Asimismo, la educación les era limitada, y nuevamente lo que hacemos es tomar en cuenta la información que escribimos ese mismo día. También respecto a la educación, tratamos la semana 33, día 2, ya que hablamos de cómo esta educación fue cambiando un poco en la época colonial a través de los conventos. Entonces eso lo colocamos aquí. Por cierto, este párrafo también formó parte del texto que elaboramos aquel día. El siguiente argumento tiene que ver con la violencia. Otro aspecto que mostró la total inequidad o desigualdad es que las mujeres sufrieron de violencia que era permitida en la época. Hay evidencia de toda esa violencia, como la afirma Guardia. Este párrafo ya lo elaboramos esta semana en el día 1. Aquí tendremos que explicar cómo era la situación de violencia en esta época. También ese mismo día hablamos acerca del concubinato generalizado, que por cierto podría ser considerada una de las causas que permitió precisamente la violencia. Esta situación de desigualdad y violencia se permitió desde la presencia del concubinato generalizado, y aquí explicábamos. Los dos siguientes párrafos son los que sí vamos a crear en esta oportunidad, tomando en cuenta lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. Desde aquella época hasta nuestros días, muchos aspectos han cambiado, como, y ya explicamos de manera general, cómo han cambiado la educación, cómo ha cambiado el tema de la violencia o cómo ha cambiado el rol de la mujer en el matrimonio. Sin embargo, también hay que colocar algunas permanencias, porque si bien hemos alcanzado algunos derechos, todavía vemos desigualdad. Entonces eso hay que escribirlo aquí. Para esta parte, toma en cuenta las ideas que mencioné al inicio de este video respecto a los roles de género, las ideas que todavía tenemos y algunos datos relacionados con nuestra situación actual. Nuestro último párrafo será la conclusión. En conclusión, la mujer ha sido tratada de manera injusta y explico rápidamente mis argumentos, pero esta situación debe cambiar. Y aquí escribimos nuestra reflexión respecto al tema. Después del texto argumentativo, ya que hemos usado citas, tendremos que escribir las referencias, que son los textos que hemos utilizado. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del matrimonio, hemos parafraseado la información de Rosas y hemos escrito una cita con comillas, porque lo hemos sacado seguramente del texto tal cual como está, de Manarelli. Entonces solamente nos quedamos con esos dos textos. Luego, respecto a la educación, damos solamente a Guardia, entonces solo dejamos a ese autor. Y respecto a la violencia, tenemos también a Guardia, así que eso también lo mantenemos.
Entonces nuestro texto argumentativo quedaría de la siguiente manera: título, autor, introducción, desarrollo, conclusiones o ideas finales y nuestras referencias. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y darle like a este video para dejarme saber que fue de utilidad. También te invito a ver la lista de reproducción porque seguramente encontrarás algún otro video de utilidad. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.